El Manuel Belgrano que vamos a escuchar atentamente no es el Belgrano que estudió en España, que pasó por las universidades de Salamanca o la Universidad de Oviedo. No es el Belgrano que estudió Derecho Comercial y que después tomó algunos cursos de Economía. Tampoco es el Belgrano que sentó las bases de la educación en la Argentina, tan valioso ese trabajo que ha hecho. De alguna manera tampoco vamos a escuchar la voz de ese que fue abogado y que en muchos aspectos hubo quienes resaltaron su figura como militar, como alguien que se puso al frente del Ejército del Norte, que ganó las batallas de Tucumán y de Salta. No es ese Belgrano del cual vamos a hablar en el día de hoy. Vamos a hablar, en todo caso, vamos a escuchar, vamos a prestar atención a lo que tiene para decirnos ese Manuel Belgrano que fue el gran ideólogo de la Revolución de Mayo, que fue el padre de las principales ideas que también tomaron otros revolucionarios como Mariano Moreno, como Juan José Castelli, pero sobre todo le vamos a prestar atención porque fue quien forjó, si usted quiere, las grandes ideas a la hora de pensar una nación, de pensar un territorio, pero sobre todo de pensar en los ciudadanos que se ubican adentro de ese territorio. Es de ese Manuel Belgrano del cual vamos a estar hablando. Hay una idea fundamental, hay también una pregunta y sobre todo hay muchas respuestas. La idea, mire, es muy fácil de entender, es muy didáctica, tal y como Belgrano solía hacer las cosas. Él comenzó a notar y nos dejó esta enseñanza. Él decía, miren, no hay que hacer lo que las grandes potencias económicas dicen que hay que hacer. Hay que hacer, en todo caso, lo que ellos mismos están haciendo en este momento. No hay que hacer lo que ellos dicen, hay que hacer lo que ellos hacen. Y en aquel entonces las grandes potencias eran Inglaterra por un lado, era España por otro, y de ahí Belgrano empezó a trabajar lentamente lo que van a ser sus grandes ideas para esta República Argentina. Pero además yo le decía que había una idea y que había una pregunta. La pregunta, sin ninguna duda, la pregunta que recorre prácticamente toda la obra de Manuel Belgrano es ¿cómo hacemos para forjar una nación que sea no solo independiente, sino también soberana? Belgrano creía que no solamente en términos militares había que lograr la independencia, que eso había que hacerlo sin ninguna duda, pero que además teníamos que tener el respaldo de una economía pujante y sumamente inclusiva. Le estoy hablando de la idea, le estoy hablando de la pregunta. Las respuestas están directamente en las obras que dejó escritas Manuel Belgrano y que en algún momento tendremos que preguntarnos por qué son tan poco conocidas, por qué son tan poco difundidas sus ideas de carácter económico y social, y si en cambio muchas veces se pretende resaltar al Belgrano abogado, al Belgrano patriota, si usted quiere, al general que condujo los ejércitos, que hizo la proeza militar del éxodo jujeño. Por supuesto que es sumamente importante todo eso, sin ninguna duda. Pero quizás es más importante en esta noche porque va a recorrer todo nuestro programa, destacar lo que han sido sus ideas de carácter económico y de carácter social. Y yo le hablaba de algunos textos, mire, ha quedado sin ninguna duda yo diría, la letra de Manuel Belgrano en esas memorias del consulado. Un Belgrano muy joven que había ido a estudiar a España, es designado al frente del consulado en Buenos Aires, para la monarquía española, y es en ese consulado que debía forjar comercio. Buenos Aires era una ciudad pujante y se buscaba que se generase comercio con España, pero Manuel Belgrano se va a dar cuenta más temprano que tarde que aquí solo interesaba, dice él, forjar las bases para llevar a cabo contrabando, para consolidar los monopolios, la concentración de la riqueza y de las tierras, y para hacer piratería. Esto es lo que va a ver Belgrano
en los años previos a la Revolución de Mayo. Además de estas memorias del consulado, quizás más relevantes son los artículos que publica en un diario de la época, en el Correo de Comercio. Ha pasado la Revolución de Mayo, son los meses finales de 1810 y ahí Belgrano sienta las bases económicas de lo que él considera que va a ser una gran nación. Faltan algunos años para lograr la independencia de la Argentina, de lo que va a ser en todo caso la Argentina en algún momento. Pero ahí están los testimonios y yo quiero compartirlos con usted muy brevemente esta noche y que usted haga el ejercicio de cotejar si las ideas de Belgrano en términos económicos y sociales tienen algo que hacer en nuestra actualidad, con los problemas que tenemos en nuestro país, con los sacrificios que ha enfrentado nuestra población en los últimos 4 años. Mire, Belgrano decía, y ha sido quizás el precursor de una idea que es central en la economía, porque decía que la demanda efectiva era vital para generar crecimiento económico. ¿Qué es la demanda efectiva? Es el consumo. Decía Belgrano que el consumo era el gran motor de las economías, que era el gran motor del desarrollo económico. ¿Le suena conocido el concepto? Prácticamente 100 años después lo va a dar a conocer John Maynard Keynes y va a ser utilizado en las grandes economías del mundo esa especie de receta, si usted quiere, que prácticamente Belgrano preanuncia. Pero además Belgrano hablaba de la industria. Decía, miren, con la agricultura y con el comercio solamente no alcanza, hay que generar manufacturas. Usted recuerde que la agricultura era la gran revolución del momento, mientras estaba llegando la revolución industrial. Van a pasar muchos años, por supuesto, pero ya Belgrano se daba cuenta que en las manufacturas, que en la industria un poco más pesada, si se me permite el término, que generase mayor puestos de trabajo, que ahí estaba el secreto. Decía, miren, con el comercio y con la agricultura no se conformen, hay que buscar algo más, porque establecía, creo yo, una lectura fundamental. Decía, tenemos que controlar las importaciones. Otro detalle importante que ha dejado escrito Manuel Belgrano. ¿Saben por qué? Porque decía que si un país tenía déficit, ese déficit muchas veces terminaba generando una suba de las tasas de interés. Claro, los recursos escaseaban, subían las tasas, eso implicaba menor crecimiento económico y él se dio cuenta rápidamente que eso no era negocio para esa nación que estaba emergiendo. Por otro lado, también decía Belgrano, y fíjense qué importante, él decía, miren, hablemos de materias primas, pero tratemos de importar las materias primas, no las exportemos, porque si exportamos materias primas, estamos exportando puestos de trabajo, porque va a ser el país de destino de esas materias primas el que va a tener que generar puestos de trabajo para trabajar el producto de esa importación. Hay mucho más para recorrer en el camino que ha dejado Manuel Belgrano. Estamos hablando del trabajo. Él decía, el trabajo, señoras y señores, es no solamente deseable en términos económicos, sino que además debe generar dignidad en las personas. La economía tiene que producir directamente puestos de trabajo y además tenía un capítulo reservado para las deudas porque por supuesto rechazaba de plano el endeudamiento y también en gran medida los manejos financieros. Hay muchísimo para recorrer en estos artículos de Manuel Belgrano. Es impactante el contraste que hace con nuestra economía de todos los días, con esta economía que hace apenas algunas horas nos enteramos que cae 5,8% en el primer trimestre del año, con esta industria que retrocede 8% prácticamente en la comparación intermensual, pero que además, según la UIA, ha perdido, escuche bien, 135.000 puestos de trabajo registrados solamente en el sector industrial, un sector que trabaja al 50-55% de su capacidad instalada. Y por supuesto, ¿para qué hablar de los números de pobreza y de indigencia? ¿Para qué le voy a hablar de los números de desempleo que están arrojando una precarización de los puestos de trabajo realmente alarmante? Es la Argentina que nunca imaginó Belgrano la que tenemos hoy. En un país que tiene mayores niveles de pobreza y de indigencia, en un país que es más desigual y que es menos inclusivo, tenemos la responsabilidad, le diría, de preservar el legado de Manuel Belgrano. No solo el legado en términos de la educación,
no solo el legado en términos de su gran proeza militar, sino sobre todo en las ideas que Manuel Belgrano destinó para forjar esta nación. Son voces, son palabras, son ideas que atraviesan más de 200 años de historia para decirnos que el trabajo aún está para hacerse y que en todo caso la revolución, señoras y señores, que la revolución es un sueño que todavía continúa. Porque quedarse callado es complicidad, mirar a otro lado, insensibilidad. No me puede dialogar a punta de pistola, no se debe negociar. Agarrado de las bolas, no me vengan a enroscar con la seguridad, ni para proteger ni para intimidar. Esta cabeza no quiere frenar, no está tranquila. No es una herida, es un hueco de amor. Machacando, machacando, se nos fue pudriendo el rancho. Voy a la cocina, luego al comedor, miro la revista y el televisor. Me muevo para aquí, me muevo para allá, Norma Pla, a caballo, lo tiene que matar y que me vienen con chorizo. Pero ya va a llegar, que cocinen a la madre de caballo y al papá y a los hijos. Si es que tiene, o a su amigo el presidente, no le dejen ni los dientes, así son todos traficantes. Y si no es sistema, ¿qué? Y si no es sistema, ¿qué? No me digan, se mantiene con la plata de los pobres, ellos solo sirven para mantener a algunos pocos, ellos transan, ellos venden, y es solo una figurita el que esté de presidente, porque así estaba Alfonsín, el que transa es otro quien, son todos narcos, y de los malos, y si te agarran con un gramo después que te la pusieron, se viene la policía, del seguro que va preso, y así sube la balanza. El precio también sube la venganza y ahora va. ¿Y ahora qué? Son todos narcos. El presidente es el tipo que mantenga más tranquila a nuestra gente. Lleva plata del lavado. Y mientras nos ate la broca del norte nos manda palos, ay, ay, ay. Hoy, hoy, hoy. ¿Qué me dicen del dedito que le meten en Jujuy? Ay, ay, ay. Hoy, hoy, hoy. ¿Qué me dicen del dedito que le meten en Jujuy?